Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Correval y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto. Standard & Poor's alcanza nuevo máximo histórico tras datos económicos de empleo y viviendas encontrados. Índice Dow Jones presentó indecisión. Así que básicamente lo que tuvimos, que fue unos datos de empleo bastante buenos, niveles que no se veían desde el año 2006, pero el mercado inmobiliario registró algo de debilidad con un retroceso en el nivel de ventas de viviendas nuevas bastante fuerte, lo que generó entonces ese panorama de indecisión en el día de ayer. Acciones locales presentaron comportamiento mixto con debilidad por petroleras. Continuó el descenso en el precio de la cotización del crudo, el WTI, más lo del proyecto Star generó bastante volatilidad. Y las demás acciones continuaron con algo un poco más de fuerza compradora ante resultados empresariales que continúan generando empresas de energía eléctrica y gas. De hecho, es muy probable que si las petroleras siguen con debilidad, las de energía eléctrica y gas continúen recibiendo algo del flujo que proviene entonces de las petroleras, aquellos que les gustan comprar energía. Datos económicos del día anterior: ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos para junio bajan de 504.000 a 406.000, por debajo de los 475.000 esperados, un descenso bastante fuerte. Eso fue lo que prendió alarmas en el día de ayer. El PMI manufacturero de Estados Unidos baja de 57.5 a 56.3. Es la cifra, decían los titulares, la cifra más baja en 3 meses, pero pues de todos modos es una cifra que continúa por encima de 50, que significa crecimiento. Y el dato importante de ayer fueron las peticiones iniciales de subsidio de desempleo, que bajan la semana pasada 284.000, el primer registro por debajo de los 300.000 desde 2006, y el FMI, que estuvo ayer hablando bastante, proyectó crecimiento emergentes de 4.6% para 2014 y 5.2% para 2015, así que el FMI ve todavía con potencial de crecimiento a las economías emergentes. Con los datos del día de ayer de empleo se incrementó a 46, de 42, 44, 46% la probabilidad de ascenso para abril del 29. Recordemos, la próxima semana tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal y seguiremos evaluando cuál va a ser ese panorama de cambio en tasa de la Reserva Federal. Recuerden que lo que podría generar un fuerte descenso en las acciones sería señales de un cercano ascenso en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Y el nivel de riesgo continúa bajo, entre 11 y 14, continuamos en la zona de calma, solo superándose 15 y 16 podríamos estar diciendo una corrección más fuerte del mercado. Por ahora no es el escenario probable, continuamos dentro de la zona de calma, a menos que el VIX presente movimiento fuerte. Y la calma ha permitido que acciones japonesas y de la región asiática completen cerca de 10 jornadas de ascenso en 11 sesiones, subieron 10 de 11, ante mejora en utilidades empresariales. La habilidad del yen también estuvo generando impulso para las acciones japonesas, y el IPC núcleo de Japón para julio baja de 3.4% a 3.3%, en Tokio se mantiene en 2.8%, así que básicamente continúa en la inflación relativamente alta después del movimiento de impuestos que se dio en Japón, y pues básicamente esto genera que de todos modos se esté moviendo un poco el consumo en esta economía. Europa inicia con caídas, luego descenso en clima de negocios de Alemania. Vamos a ver si con los datos de Estados Unidos vuelven y recuperan la senda positiva. No obstante, el clima del consumidor en Alemania para junio mejora de 8.9 a 9 puntos. No es mala la noticia, está por encima del 8.9 esperado por el mercado. Y el clima de negocios en Alemania para julio baja de 109.7 a 108 puntos, algo de descenso, pero tampoco es tan significativo, por debajo de los 109.6 esperados por el mercado. Así que en términos generales, si bien aparecen un poco pesimistas los europeos en el día de hoy, igual continúan las tensiones en la zona euro y en Medio Oriente, pues básicamente los datos continúan relativamente sólidos. Colombia sigue reportando utilidades. Empresa Energía de Bogotá reporta alza de 33% de la utilidad neta para el segundo trimestre. El EBITDA creció 22% y Grupo Sura reporta alza de 19.2% de la utilidad neta, 35% de crecimiento en ingresos operacionales, y el patrimonio crece 8.6% a 22 billones, el patrimonio más alto en toda su historia. Así que las utilidades empresariales continúan siendo sólidas para el mercado local. Los únicos que tienen problemas siguen siendo las petroleras. Y datos de ventas al por menor y ventas al por menor del mes de mayo crecieron 8.1% frente al mismo periodo de 2013, y la producción industrial crece 0.3% en mayo de 2014 frente al mismo periodo de 2013. Continuamos con fuerte crecimiento en ventas al por menor, la demanda colombiana continúa sólida, la producción industrial sí ya se aplanó, no despega, pero por lo menos no está en zona de descenso. Y dato del día de hoy: 730, órdenes de bienes durables de Estados Unidos para junio crece 0.7%, superior al 0.5% esperado por el mercado. Sin transporte crecieron 0.8%, así que
continúa entonces la mejora en el panorama de crecimiento de Estados Unidos, órdenes de bienes durables es inversión en activo fijo, así que a medida que hay inversión en activo fijo es porque las empresas se están preparando para un panorama de mayores ventas a futuro, así que continúa entonces señales de un buen desempeño de la economía de Estados Unidos. Próxima semana tenemos importantes datos económicos, decisión de tasas de la Fed, tendremos el día miércoles la decisión de tasas de la Reserva Federal, tenemos también la confianza del consumidor, el PIB del segundo trimestre, gasto en construcción y panorama de empleo. Vamos a ver si el PIB de Estados Unidos recupera ese bache que tuvo en el primer trimestre. Así que tenemos importantes datos económicos la próxima semana que podrían continuar con el sesgo alcista o cambiarnos de dirección. Vamos a ver cómo se comportan, pero por ahora las tendencias siguen siendo alcista, a menos que la Fed nos dé señales sobre movimiento de tasa de interés al alza. Y el 31 de julio se reúne el Banco de la República. El próximo viernes también definirían la política monetaria del Banco de la República. No sé si le quede otro ascenso en la tasa de interés de referencia. Por ahora ya las apuestas ya incluyen algo más de posible estabilidad después de los ascensos previos, pero lo sabremos el 31 de julio, lo hablaremos con más detalle la próxima semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias económicas, pese a indecisión no se descarta que la tendencia alcista se mantenga. Y recordemos, en el momento en que se rompan los soportes de corto plazo es porque el mercado le dio por pensar en posible ascenso de tasas de la Reserva Federal y tendríamos un movimiento bajista. Lo mismo pasa para el mercado local, continúa contagiado del sentimiento internacional y los resultados siguen siendo bastante sólidos, así que por ahora no se descarta que se mantenga la tendencia alcista. Los únicos en problema siguen siendo las petroleras Pacific y Ecopetrol. Canacol se pega un poco a esos movimientos, pero la tendencia de Canacol debería ser diferente por su nivel de producción y sus hallazgos mucho más significativos que de las otras compañías. Vamos entonces con las gráficas que nos dicen hoy. Índice Dow Jones logra mantenerse sobre los 17 y 16,900, pese a la indecisión de últimas jornadas, importante esos 16,900. Mientras logre mantenerse sobre ese nivel, la tendencia sigue vigente. Solo hemos tenido indecisión durante toda la semana por resultados empresariales, por datos económicos mixtos. Importante ese 16,900. Y el IPSA se mantiene en la zona de soporte de 3.920 y ya aparece una velita blanca, no se ve muy bien ahí, pero ya empiezan a aparecer. Si se aleja del 920 quiere decir que puede continuar con tendencia alcista 400, 4,200. Si pierde los 3.920 podría estar teniendo un nuevo descenso a 3.800. Importante, está en soporte el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima repuntó con fuerza, pero se devolvió. Igual se mantiene sobre los 16,900, importante, 16,800. Vamos a dejar el 16,800 como el soporte. Y el dólar ha empezado a encontrar algo de soporte. Recuerden que hay posibilidad de doble suelo, pero pues para eso tendrá que romper el 1870. Por ahora los datos económicos siguen fortaleciendo el dólar a nivel internacional. Aquí en el mercado local pues básicamente se frena un poco la presión bajista. Si rompe los 8.50 habría espacio a 8.70, si rompe 8.70 ya cambiaremos de dirección, podríamos cambiar la tendencia alcista de mediano plazo. Si rompe los mínimos de últimas jornadas podríamos continuar hacia 8.30. La tendencia sigue siendo bajista, importantes máximos y mínimos de las jornadas anteriores como niveles claves. Y en cuanto al WTI, está reportando algunos descensos por debajo de 101.40, 101.50, básicamente por la fortaleza del dólar. Así que cuando hay fortaleza del dólar los commodities tienden a tener presión bajista. Estamos entonces rompiendo el 102. Si no recupera pronto el 102 existe posibilidad de 98 como siguiente nivel de soporte. Solo rompiendo 102 volvería el sesgo alcista, así que no se descarta algo de presión sobre petroleras en el día de hoy. Y el euro perdiendo terreno frente al dólar con buenos datos económicos de Estados Unidos, 1.3437 en este momento, acercándose al soporte del 34 psicológico, estos mínimos previos, pero la tendencia continúa siendo bajista para el euro. Pasemos entonces a nuestro mercado, el Colcap se acerca a esos 1.700, durante la semana reportado indecisión, solo superando los 1.700 podríamos tener espacio para 7.30, 7.50 como siguientes niveles de resistencia. Si pierde los 6.70, por el contrario podría ascender a 6.40. Está contra la zona de resistencia, los compradores siguen intentándolo, solo la ruptura a los 1.700 podría generar ese nuevo ascenso. La debilidad pues depende más de petroleras que del resto de activos que continúan cerca de sus máximos o continúan con tendencia alcista, sobre todo en componente cíclico. Banco de Bogotá se despega del 68 con fuerza en el día de ayer, se aleja, al alejarse del 68 pues y romper lo que fue el 68.500, hay espacio para que si se mantiene sobre 68.500 aún puede volver a 70. Importante que se alejaran el día de ayer de esos 68 para mantener otra vez el sesgo lateral
Y si viene con fuerza, pues aumentaría la probabilidad de ruptura al 70, que igual sigue siendo la resistencia importante, 68.500 como el soporte para mantener un sesgo alcista y buscar el 70. Bolsa de Valores de Colombia continúa avanzando lentamente, poco volumen el día de ayer por la indecisión del mercado, 24 sigue siendo el soporte, la tendencia sigue siendo alcista, mientras esté sobre 24 puede buscar 25, si rompe 25 puede ir a 25.6, 26.2, continuar con el sesgo alcista. Si rompe 24, el siguiente nivel de soporte estaría en los psicológicos 23, modificamos un poco soportes frente a jornadas previas. Celsia logra mantenerse y cerrar por encima de los 6.060, 6.080 en el día de ayer, eso es bastante bueno. Recuerden que mientras esté sobre el 6.060, 6.080 aún puede avanzar hacia los 6.200, 6.400 y continuar con su tendencia alcista. Aquí tendríamos un canal de tendencia que lo podría llevar hacia la zona de los 6.400. Importante, mientras esté sobre los 6.080, aún puede avanzar hacia la zona de los 6.400 como siguiente nivel de resistencia cercano. Cementos Argos, publicación de resultados, pero como raro, digamos que la volatilidad no es la misma en el mercado local cuando comparamos resultados, se publican en el mercado internacional. Continúa oscilando frente a esos 11.500. Dependerá entonces si logra cerrar por encima del 11.500 o no la próxima dirección. Por ahora hay indecisión, es una moneda al aire, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso ante el mercado que se demora como siempre en asimilar fundamentales de resultados empresariales. Cemex Latam Holding, los 18 los logra aguantar, mientras esté sobre 18 la tendencia sigue siendo alcista. Ayer frena en correlación con el resto del mercado. Los resultados no fueron para nada buenos, pero igual repuntó. Mientras esté sobre los 18 el sesgo sigue siendo alcista, con los 20, 300 como una resistencia importante. Solo rompiendo los 18 la presión bajista volvería. Canacol sigue en la zona de indecisión de los 13 y los 12. No ha roto ninguno de los dos niveles, así que por ahora continúa esa indecisión. De hecho también continúan altos volúmenes en Canacol. Recuerden que mientras esté sobre los 12 aún hay posibilidad de romper 13, 14, 15 como unidades de resistencia. Este volumen alto igual está generando una zona de soporte importante en los 12, 200 como la zona más fuerte de soporte para Canacol. Vamos con concreto. Continúa con tendencia alcista sobre los 1500, mientras esté sobre los 1500 aún puede volver a 1550, 1580, 1600, continuar todavía con lo que es la tendencia alcista. Solo rompiendo los 1500 perderíamos la fuerza alcista. Corficol, la indecisión se ha tornado entre 39 y 38, estamos esperando entonces para posiblemente la otra semana los resultados empresariales de Corficol entre 39 y 38, el que rompa primero nos daría algo de dirección. Por ahora continúa dentro de esa zona de comportamiento lateral. Ecopetrol, descenso en el día de ayer. La más afectada en el tema fue Pacific, pero fue la que más intentó recuperar. Hubo comentarios de la compañía que dicen que no es el fin del proceso, pero pues la verdad se pone en pausa la prueba piloto y pues hasta que no haya noticias adicionales pues no se puede decir que hay un nuevo proyecto para aumentar recobros. Por ahora, pese a comentarios, pues no sé si pueda generar el intercambio de ese sentimiento. Mientras Ecopetrol esté por debajo de los 3.250, aún hay espacio para descender hacia los 3.100. La tendencia bajista continúa. Solo rompiendo los 3.250 se podría anular esa presión bajista de Ecopetrol, 3.250. La resistencia por ahora de presión bajista 3.100, el siguiente nivel de soporte. Es un nivel que todavía sigue siendo fuerte, pero pues es susceptible de ser roto. Solo rompiendo 3.250 podría avanzar de nuevo hacia la zona de los 3.360. Una zona de resistencia importante que hasta que no se rompa, pues no tendremos un cambio de dirección fuerte. Debería tener también un fundamental para romper esos movimientos. Solo los fundamentales podrían cambiar, en teoría, la tendencia de Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá, muy buen volumen en el día de ayer. En las últimas jornadas presentó un volumen bastante alto. Alguien ya estaba apostando posiblemente a los resultados empresariales. Así que mientras esté sobre los 1580, hay posibilidad de avanzar a 1650. Como siguiente nivel de resistencia 1650 e incluso por los crecimientos pues podrían avanzar hasta los 1710 si logra el mercado continuar con tendencia alcista y no encontramos nada de panorama de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que por ahora la tendencia sigue siendo alcista para Empresa Energía Bogotá. Aquí una pregunta es, ¿ahora sí se ha formado un máximo menor en Ecopetrol? Bueno, sí, ya con la ruptura del 250 ya inicia otra vez la presión bajista para Ecopetrol. Y la pregunta de Empresa Energía Bogotá, luego de los buenos resultados de Empresa Energía Bogotá, ¿podríamos esperar la enajenación de la participación de la empresa por parte de Ecopetrol? Ecopetrol tendrá que empezar a vender estos activos si su generación de caja no mejora
en el segundo trimestre. Ya lo miraremos en los resultados. A medida que la generación de caja se deteriore, es más probable que tengan que salir a vender activos. No tanto por los resultados de Empresa de Energía de Bogotá sería la razón porque al tener unos buenos resultados, pues básicamente dejemos que la participación continúe ganando valor y se vendería a un precio mucho más alto. La presión responderá por la generación de flujo de caja de operativa de Ecopetrol más que el desempeño de Ecopetrol. Si no estuviera sentado en la junta directiva, pues ese sería el comportamiento más adecuado, es no tomar la decisión por el valor del activo, sino por las presiones de caja, sobre todo porque el activo continúa con tendencia alcista. Así que por ahora, importante entonces los 5.80 y pues no podemos anticiparnos a que ya vamos a tener movimientos sobre la venta hasta que no se vea un deterioro fuerte de la generación de caja de Ecopetrol, sería el escenario más probable. Vamos con Construcciones del Cóndor, que frena un poco en el día de ayer, pero se mantiene sobre los 1470. Mientras esté sobre los 1470 aún puede continuar hacia los 1570, 1580 como niveles de resistencia. 1470 la zona de soporte para mantener la tendencia alcista en Construcciones El Cóndor. Continuamos con Enca, no ha publicado resultados aún. Frena un poco, recordemos el 10.50, mientras esté sobre el 10.50 la tendencia sigue siendo alcista. Si pierde el 10.50 perderíamos el sesgo hacia los 10.70 y 10 otra vez. Si logra aguantar el 10.50 y espacio para el 12.3, 12.8, pues dependerá ya de resultados. Posiblemente los tengamos pronto para Enca. GTB es de los últimos en presentar resultados. Volumen ha bajado de forma considerable en últimas jornadas, pero logra aguantar ese 4.96. Si logra aguantar el 4.96, aún hay espacio para volver a 5.10, 5.20, 5.40. Si lo pierde, podría corregir hasta 4.80 o 4.70 y siguen siendo los soportes de tendencia alcista. Está intentando corregir, solo rompiendo los 510 al alza, iniciaría nuevo movimiento alcista. 510 es la zona de resistencia, está intentando en zona de corrección, de descanso después de rally previo. Soportes 4.96, 4.80 y 4.70. Éxito. Se mantiene crecimiento de 8,1% de las ventas al por menor, pues ya vimos los resultados empresariales de Éxito, está 31 contra 32. Si rompe 32 puede avanzar a 33.300, si como escenario probable, si pierde los 31 podríamos descender hacia los 29.800, que es el promedio móvil de 200 y pues, por ahora generaría todavía soporte fuerte. Hay comportamiento más lateral que de tendencia en Éxito. Vamos con Grupo Argos. En Grupo Argos, en Fabricato ayer hubo un de movimiento, pero con muy bajo volumen. El flujo de caja operativo de Fabricato sigue siendo negativo, la pérdida neta se mantiene menor, pero se mantiene, hubo mejora en la parte operativa, pero el flujo de caja no me genera bastante tranquilidad, que permanece negativo, así que por ahora posiblemente otra vez continúe con ese espacio lateral como escenario probable. Grupo Argos, 22 como la zona de soporte, mientras esté sobre los 22 aún puede avanzar hacia 23, 23.700, mantener el sesgo alcista. Solo perdiendo los 22 podríamos volver hacia la zona de los 21, 20.700, 22 como la zona de soporte importante. Grupo Aval continúa con tendencia alcista, ayer presenta algo de indecisión, algo de venta, pero nos deja simplemente un soporte. 1360, aguantó ese 1360, mientras aguante el 360 la tendencia sigue siendo alcista, con espacio hasta el 410 como siguiente nivel de resistencia, 430, importante ese 360, si perdemos el 360 podría estar volviendo hacia la zona de 1330 como zona de soporte. Vamos con Grupo Sura, que sigue 39.900 contra 38.900, no ha roto ninguno de los dos niveles, ya tenemos resultados empresariales del Grupo Sura con un crecimiento a niveles históricos en términos de su patrimonio, así que si ruptura de los 40.000 puede avanzar hacia los niveles de 42.500 máximos históricos como escenario probable, eso si rompe el alza, esta indecisión. De lo contrario, si rompe los 38.900 podría descender hacia los 37.500, continúa entonces los buenos resultados para las compañías colombianas. Seguimos con la I. Nos vamos con ISA y tenemos aguantando los 9.000 todavía ISA, eso es importante, no ha roto los 9.100, tampoco tenemos los resultados de ISA, le estoy intentando romper, si hoy cierra por encima de los 9.100 abriría mayor probabilidad hacia los 9.500, 9.800 como siguientes niveles de resistencia, solo perdiendo los 9.000 podría volver a perder fuerza hacia los 8.800 que sigue siendo el siguiente nivel de soporte. Importante los 9.100 para ISA, que después de reportar volúmenes relativamente altos está presionando al alza, mientras esté sobre 9.000 el sesgo sigue siendo alcista para ISA. Gen posiblemente se estabilice en esta zona hasta que se conozca más interesados en la compañía, 3.309 soporte y 3.380 como resistencia, posible
comportamiento de indecisión, aunque la tendencia sigue siendo alcista ante el proceso de venta. También puede generarse un escenario que puedan generar una euforia significativa en el ascenso en la cotización, pero gran parte del movimiento de la venta ya está descontado. Posiblemente no haya una prima tan alta, solo si hay una gran cantidad de interesados en la compañía. 3.300 como soporte, 3.380 como resistencia, tendencia igual sigue siendo alcista. Mineros, el oro por debajo de $1.300 la onza, 1.294, sigue siendo lateral entre 2.900 y 2.700 hasta que no conozcamos resultados de la compañía. Continúa la posibilidad de comportamiento lateral. En cuanto a Nutresa, no ha podido despegarse del 27, creo que ayer definimos el 27.200 como el nivel para poder volver hacia los 28. Tampoco tenemos todavía resultados empresariales de Nutresa. Y tenemos, mientras esté por debajo de los 27.200, aún existe posibilidad de descender a 26.600, 26.000. Por ahora sigue ahí dentro de ese lateral con buen volumen, se ha movido buen volumen en ese lateral, así que si hay ruptura del 27.200 podemos estar teniendo un nuevo impulso alcista. Si no rompe y por el contrario hay una vela fuerte bajista, podría continuar con el sesgo bajista que ya lleva desde unas jornadas antes, desde meses antes, así que importante esos 27.200, ahí leve presión bajista en Nutresa. Preferencial aval, el soporte siguen siendo los 1360, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar 380, 410, 430, mismo escenario que la ordinaria. Avianca Holding no ha podido pasar los 3840, recuerden que pasando el 840 puede volver a la parte alta del lateral del 3940 y volver hacia 4200. Si no pasa los 3840, existe mayor probabilidad de ruptura de 3730 a la baja hacia los 3600. Importante los 3840 como el nivel de resistencia de corto plazo para Avianca. Preferencial Bancolombia, después de la mejora de calificación de recomendación en el día de ayer, continúa con movimiento alcista tras romper los 28. El siguiente nivel de resistencia estaría en los 30.000 y 29.500. 30.000, 29.500. Eso mientras esté por encima de los 28.600. 28.600 nuevo nivel de soporte para continuar con la tendencia alcista para Preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques continúa bajo tendencia bajista, resistencia 2.700, nivel de soporte 2.300. No, la tendencia claramente es bajista para este activo por debajo de promedios móviles. Preferencial Cementos Argos, importante los 11.000, si logra mantenerse sobre los 11, el sesgo sigue siendo alcista, si los pierde volveríamos a la zona de los 10.300. Continúa mismo análisis que la ordinaria. Da Vivienda logra continuar sobre los 30.000, mientras esté sobre los 30 aún hay espacio para volver a 32, 32.300. Si pierde los 30.000 podríamos volver a registrar presión bajista hacia los 28, 30.000 la zona de soporte importante para Preferencial Da Vivienda. Y nos queda Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, los 22 como la zona de soporte, y Grupo Sura, los 39.900 como resistencia contra 38.800 de soporte. El que rompa primero nos daría dirección, igual que la ordinaria. Y Pacific Rubiales intenta recuperar todo el gap de apertura de ayer, así que los 35 serán clave hoy. Si logra cerrar por encima de los 35, puede volver a presionar hacia los 37.300, ya dependerá de resultados empresariales. De lo contrario, la zona del 32 sigue siendo la zona de soporte. Si la presiona de nuevo con fuerza, podría romper hacia los 29.000, siguiente nivel de soporte. Entonces, importante el gap del día de ayer. Si logra cerrar por encima, niega el gap y nos daría esa posibilidad de comportamiento lateral. Si no, simplemente unas compras de oportunidad por los comentarios, pero sin mucho sustento y volveríamos a tener presión bajista. Importante esos 35 en el día de hoy. No se descarta que la volatilidad del activo continúe, aunque se hace un poco más indeciso en el panorama técnico. No hay una tendencia tan clara y un choque entre compradores y vendedores importante. Valorem no marca precios del 21, 320, nuevo nivel de soporte, escasez de liquidez en el activo. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen recibiendo noticias positivas. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que a medida que estamos teniendo utilidades positivas, perdón, datos positivos en Estados Unidos, se acerca la posibilidad de ascenso en tasa de interés, así que el sesgo sigue siendo alcista mientras no se rompan los soportes de corto plazo que nos alertarían sobre un cambio a presión bajista, no solo en el mercado local, sino en el internacional, sino no solo en el internacional, sino también en el local. Recordemos que hay una correlación por ahora marcada con el sentimiento en las acciones internacionales. ¿Qué puede suceder con Ecopetrol tras decisión STAR y qué se espera en cuanto a resultados? Digamos que el proyecto STAR le generaría una mayor producción o mayor generación de ingresos de corto plazo. No se van a alterar mucho los resultados porque eso eran expectativas,
pero pues de todos modos limita su potencial de crecimiento. Ecopetrol tiene que mejorar sus indicadores para cambiar su tendencia. Ya gran parte de las cosas malas han sido descontadas en Ecopetrol con las últimas caídas. Igual con descenso de utilidades y el dividendo, el yield sigue siendo relativamente atractivo. Solo un deterioro más fuerte de la generación de caja en el flujo de caja cuando nos presente Ecopetrol los resultados podría generar mayor presión bajista. Finalmente, Celsius justifica fundamentalmente los 6.400 o merece estar más abajo. Por ahora continúa justificando esos niveles de precio, y mientras esté por encima de los 6.080, pues la probabilidad existe. Solo cerrando por debajo de los 6.060, 6.080 se perdería esa fuerza alcista. Ahora sí se ha formado un máximo menor en Ecopetrol, sí, ya la tendencia continúa siendo bajista, nuevo nivel de resistencia en Ecopetrol 3.250. Ecopetrol podría ir a 2.800, existe la probabilidad si no muestra una mejora sustancial en sus resultados, perdón, que el mercado cree que van a ser malos, más bien si hay un deterioro significativo adicional en los resultados de Ecopetrol podría descender a esos niveles. No escuché bien niveles de Ecopetrol, 3.250, 3.360 como resistencia, 3.100 la zona de soporte. ¿Por qué pierde impulso ETB? El mercado ya vio que subió bastante y suele parar, está esperando resultados empresariales para justificar si podemos tener un ascenso significativo adicional en ETB o seguir descansando en ese lateral después del rally previo. ¿Cómo se puede interpretar el movimiento de la acción? Los compradores intentaron aparecer, compras de oportunidad, recuerden que todos modos están las recompras y hay bastante flujo ahí, pero pues lo que nos deja es algo confundidos con algo de posibilidad de comportamiento lateral más que de regreso a tendencia alcista. En la tendencia que viene Ecopetrol, que significa la vela con la que terminó ayer, los compradores lo intentaron defender, pero mientras no logren pasar el 3.250 la presión sigue siendo bajista para Ecopetrol. Así que importante, deben estar atentos a sus soportes de corto plazo. Solo cuando se rompan perderíamos la fuerza alcista tanto en el mercado internacional como en el local, porque las noticias buenas atraen compradores, pero también atraen el aumento en tasa de interés de la Fed, pero no sabemos cuándo es, eso no lo dirán los técnicos con las rupturas de soporte de corto plazo. Bueno, muy buen día entonces para todos.